Me llamo Juan Torres Toro, tengo 69 años, soy profesor normalista y soy nacido y criado en Porvenir. Por lo tanto, llevo ya casi 70 años de vida en nuestro pueblo. Muy bien. Vamos entonces a la materia que nos ocupa, ¿no? Y es fundamentalmente, estamos tratando de tomar más información acerca de la suerte de los 4 ejecutados aquí en la isla de Tierra del Fuego, 3 en Porvenir, otro en otro sector de la isla. Bueno, nosotros en un comienzo, el 11 de septiembre del año 73, fuimos los primeros presos, digamos, que se tomaron en Porvenir, fueron los profesores de la escuela Bernardo O'Higgins o de la escuela coeducacional número 1. Éramos 6 profesores, de los cuales uno no tenía ningún tipo de militancia política, sino que era una versión, digamos, por el hecho de haber sido árbitro de básquetbol y supuestamente haberle cobrado en contra al equipo del regimiento. Los otros 5 profesores, había un radical, 2 comunistas, socialistas y un democristiano. Entonces a las 9 de la mañana ya estábamos detenidos todos en el regimiento y comenzaron a llegar los otros detenidos, que se agrandó hasta las 4 de la tarde más o menos, porque el toque de queda era a las 13 en aquella época. Y creo que en la noche ya éramos cerca de 20. No habían más presos que ese tipo, incluso no hubieron mujeres detenidas dentro del regimiento. Por lo tanto, había una cosa también que después, cuando uno, como es ignorante de este asunto de los famosos tratados internacionales en cuanto a derechos humanos, nadie se preocupó de que esa gente en un pueblo tan chico como este, de 4.000 habitantes y un regimiento, de un día para otro se cambiara toda la manera de ser, digamos, de ser amigos el día anterior y al otro día ser enemigos acérrimos. Entonces, por lo tanto, había mucha gente que no entendía este cambio y llegó a tal extremo después la situación de cada uno de los presos, que había compañeros que no tenían la capacidad para encenderse un cigarrillo porque temblaban de tal forma que era imposible llevar el fósforo a su cigarrillo porque no podían encenderlo. O sea, temblaban de tal forma que se iba todo al piso. Y había que ayudarles mucho. Los que sufrieron harto también fueron los diabéticos, porque un grano se convirtió en una herida tremenda al día siguiente. Y de ahí ya comenzó a tomarse conciencia reciente que la cosa no era que estos gallos que eran amigos nuestros al otro día eran enemigos. Y recién los compañeros comenzaron a darse cuenta de que no iba a cambiar el asunto y que cada día iba a ser peor. Y ahí, una vez que se fue como normalizando el asunto, habrían unos 40 detenidos y lo primero que se hace también al día siguiente, porque comenzó como a salir la gente adentro, y no sé si recuerdan ustedes que en ese tiempo había una moda entre las melenas y las barbas, y el regimiento que hizo, colocó a todos en una fila así, les cortó el pelo y la barba a todos los compañeros que estaban allí. Digamos, esa fue una de las cosas que en muchos gatilló algunas esquizofrenias que terminaron después con la muerte de cada uno de sus compañeros. Entre los que estuvimos ahí el día que seguimos, digamos, más tiempo detenidos, el día 17 de septiembre llegó el compañero Germán Cárcamo, que venía de estar preso en Carabineros, y él llegó al regimiento ese día 17 en la mañana, lo mismo que otro compañero que venía de Santiago, una hija que había ido a operar de las caderas, que se llama Luis Vargas Bravo. Y de ahí aparecieron en un tiempo después, por así como después del 18 de septiembre, apareció el compañero Carlos Baigorri, quien estuvo harto tiempo ahí, y como yo digo, era un hombre que tenía muy poca militancia partidista, y era un hombre muy quitado de bulla, tenía muy pocos amigos dentro de nuestra comunidad, por lo tanto no era un líder o agitador como a lo mejor alguna vez se le quiso
pintar. Y yo en esa época era fotógrafo de blanco y negro, tomaba la foto y la revelaba, por lo tanto, y no había nadie más acá, entonces el regimiento me sacaba, o sea, me dejaba en libertad para ir a tomar las fotos, revelarlas y al otro día me seguía llevando preso. O sea, era una cosa como de media cómica, que te suelten un rato para que tú hagas lo que ellos quieren y después te toman de nuevo detenido. Y en eso, los compañeros que yo vi en ese tiempo que comenzó la tortura grande, porque no solamente a los compañeros que fusilaron fueron torturados, hubo mucha gente que fue torturada, pero que después desapareció por ahí, como se dice, ya no quedó más, y como somos isleños, de repente en el trajinar, digamos, del país podemos encontrarnos con alguien, o de repente aparece que viene de Europa, de otro continente, porque hacia allá se fueron. En la época volviendo hacia atrás, cuando estábamos ahí en el regimiento, ya en los últimos días de octubre, a los compañeros se le hizo hacer un hoyo, digamos, en el cerro, porque supuestamente eso iba a ser un polvorín, y trabajaban como 50 compañeros. A todo esto, bueno, como no tuviera dar lástima o llorar, los compañeros se reían especialmente de Baigorri y de Cárcamo, porque como tenían los testículos inflados por la aplicación, digamos, de corriente, muy inflados, caminaban de una manera muy extraña, pero no los dejaron, digamos, en la enfermería, sino que simplemente los llevaban también al campo donde supuestamente se estaba haciendo el polvorín. Y los otros presos, me recuerdo muy bien que les echaban talla, porque en ese tiempo estaban comenzando recién las cumbias como de moda acá en Chile, y ellos decían, no, que el Baigorri aprendió un nuevo paso, Cárcamo también está aprendiendo otro paso. Y eso fue, digamos, como se dio el último día, que fue que justo hubo que sacarle la foto, porque a ellos lo habían separado de piezas. Todos los presos estaban juntos, pero a ellos los pusieron, como quien dice, en una pieza especial donde estaban las 3 camas. Y ellos fueron los 3 elegidos, como quien dice, ya con anterioridad para ser fusilados, ¿cierto? Nuestros torturadores eran Arata, Ortiz y Muñoz, que eran cabos y sargentos de regimiento, y los cuales también tuvieron la parte de fusilar. Y a ellos los fusilaron, siendo que al día siguiente, a las 10 de la mañana, se suponía que todos salían en libertad. Y fueron a comunicar, por ejemplo, el caso nuestro, a la escuela, de que a las 8 de la mañana llegó alguien del regimiento a decir que habían fusilado, o no habían fusilado, sino que se le había aplicado ley de fuga a los compañeros que estaban, digamos, en esa pieza. Yo sabía que estaban en esa pieza, el resto no sabía, o sea, salvo los que estaban dentro del regimiento, pero afuera nadie sabía que ellos estaban separados. Y de ahí vino la otra parte, que fue pedir los restos para poder darle sepultura. Nos entregaron los restos, por decir, de la morgue, que es muy cortito el tramo ahí, y cuando vean el cementerio van a ver que son como 100 metros de donde está la morgue a donde ellos estaban sepultados, y nos permitían solamente hacer la sepultación después de las 8 de la noche, y no antes, y sin nadie más que los compañeros de trabajo, que en la escuela en aquella época eran muy poquitos, éramos 10 o 12 personas nada más, y no podía ir nadie más. Entonces de ahí lo mismo sucedió con Cárcamo, que lo tuvo que sepultar la directiva de lo que era el Socorro antiguo, el frigorífico que había inaugurado Salvador Allende en su época, y unos cuantos compañeros más de su trabajo. Por lo tanto, ninguno de los 12 peleos fue más allá de 20 personas. Y fue bien tarde para que la gente no asistiera o no viera que se estaban sepultando a esta gente. Pero también quedaba la duda si realmente había cuerpos dentro de las urnas, porque nadie vio nada. O sea, estaba todo sellado y solamente te entregaban la caja y había que ponerla en el hoyo de tierra.
eso fue más o menos como bien especial. También queda en un poco, me ha quedado la duda a través de los años que nunca se acercó un organismo internacional, digamos, para preguntar si aquí había algún problema de presos. Si había presos. En la época que se consultó, supongo yo que a través de teléfono o de diarios, el comandante de aquel entonces, Augusto Reicher, dijo que no existían presos políticos, siendo que habían más de 50 personas presas. Por lo tanto, por eso que cuando se fusilan no se toma muy en cuenta, digamos, porque era el hecho que en Magallanes era una de las partes donde más gente se había fusilado, si tomamos en cuenta la proporción de población y todo. O sea, no hubo ninguna parte, ni siquiera Punta Arenas tuvo la cantidad de fusilados como fue en Porvenir. Y eso tampoco le dio mucha importancia a ningún organismo. Solamente aparecieron acá cuando vinieron los primeros relegados, después de un tiempo, aparecieron algunos organismos con la Cruz Roja o algunas representantes de embajadas que vinieron a ver a este caso de personas que tenían conflicto. Disculpa, esto fue el 30 de octubre Del de año 1973. Entonces ahí ya también la gente comenzó a ver que había, o sea, la población en general, de que había cómo se sembraba el pánico y el miedo dentro de la población si se podía llegar a este extremo tan fuerte. O sea, al margen de las torturas que ya se estaban aplicando, que era muy grande, y por lo tanto no había nadie que desconociera cómo se iba a llevar adelante. Y eso sucedió durante todo el tiempo que duró el gobierno militar, hasta el día que asumió Patricio Aylwin. Por lo menos yo tuve un sapo que estaba parado aquí en la esquina durante, o sea, no uno, sino que varios que me cuidaron durante todo el periodo que duró la dictadura. O sea, por lo tanto, donde yo llegaba el gallo de atrás, y si yo salía aquí, él ya estaba en la esquina, o si yo llegaba a mi casa, estaba en la esquina. Y en la noche una patrulla militar sonaba toda la noche con el motor andando frente a la ventana donde yo dormía. O sea, por lo tanto, eso fue para todos. Después está la invención del famoso Plan Z, que también ahí ligaron a Carlos Baigorria, en el sentido de que él vivía con un viejito Cuasi, que ahí podemos ver en el museo un observatorio y algo más que él tenía, y era en aquella época uno disparaba al tiro blanco, pero tenía que comprar sus municiones, y tenía como guardado su fusil, y eso se lo sacaron a Baigorri como parte del Plan Z, los fusiles y las balas que eran de esta, porque se disparaban ahí del estadio, habían 200 metros donde tú hacías puntería o tiro al blanco. Y eso fue lo único que tenía, digamos, que él no tenía, que lo tenía el viejito que vivía con él, que había sido papá de la señora que estuvo ahí corriendo por él. O sea, por lo tanto no había una cosa que fuera de peso. Y ellos encontraron, justo le dio sin querer, el momento, le entregó esa parte, y eso se sacó como que era ya el hombre que poco menos que iba a dirigir el Plan Z por venir. Eso es bastante importante porque, digamos, de las armas no existió nunca, y en ese tiempo también hay que tomar en cuenta que mucha gente tenía pistolas de estas pistolas argentinas que eran más o menos baratas y que se usaban para cazar zorro en su tiempo. Aquí había en la época del 70, en esa década había una gran compra de pieles de zorro en Argentina, por lo tanto se pagaba muy bien, y la gente tenía, así los campesinos tenían de repente una pistola o un rifle que habían traído de Argentina. Bueno, eso todo se decomisó, digamos, desde el punto de vista que todos eran, poco menos que estaban todos preparados para eso, pero no había una cantidad tan grande. Y eso hizo de que se siguiera fomentando el hecho de que aquí había gente que estaba organizada para hacer tal o cual cosa, digamos, en cuanto a atentar contra la vida de otras personas. Nosotros no... Y en cuanto a Parra, yo tuve la oportunidad de hacer la investigación ya un poco más cerca. Parte de lo que dice el documental que tienen ustedes, pero la otra es que cuando a Parra lo traen hacia Porvenir,
lo traen hacia Porvenir. Él viene mal herido, pero no viene muerto. Entonces ahí yo saqué el testimonio de Santiago Slattery, que era uno de los soldados de aquel entonces y que le costó mucho entregar su testimonio. Y ahí dice que venía vivo el compañero Parra, y que en una de esas se levanta, seguramente producto del dolor o por el asunto de las balas que le habían pegado, y alguien con la culata del fusil le pega en la cabeza para que quede abajo. Llegado aquí a Porvenir, lo traen, digamos, de madrugada, porque tampoco fue un funeral así lo trae la patrulla militar de madrugada, lo atiende don Juan Leville, que era un compañero socialista que hacía de panteonero arriba en el cementerio, y dice que, tal como yo he contado siempre, lo pusieron dentro de una bolsa de papas de aquel entonces, que era una bolsa de 80 kilos, y lo comenzaron a tapar cuando el compañero aún se movía dentro de la tumba, o sea, aún no había muerto. Como seguramente por su juventud le ayudó mucho a mantenerse con vida, aún sufriendo los tormentos que tenía. Ese es parte del relato aquí. Y lamentablemente al compañero González yo no lo alcancé a conocer porque no lo vi nunca. Y si estuvo allí, no sé, tiene que haber tenido un bajo perfil, porque tampoco los otros presos nos mostraban como que él era de esto o del otro. Había mucha gente campesina que más que dirigentes eran de los asentamientos que se habían entregado en aquella época, o sea, los terrenos que habían entregado Allende y la reforma agraria, tanto de Frei como de Allende, y a toda esa gente se les tomó preso como que eran subversivos. Nadie se fijó que el compañero, a lo mejor campesino, a lo mejor con suerte podía poner su nombre en un papel. Pero compañero, en alguna de la literatura sobre estos casos se ha hecho mención de que pudo haber habido una conexión entre lo que se conoció en Chile como la Caravana de la Muerte y visita aquí a Porvenir de algunos de los generales coroneles que estaban trabajando en este asunto, y que eso hubiese podido redundar en la decisión de ejecutar prisioneros. ¿Qué sabe usted sobre eso? bueno, es difícil porque hasta la época que fueron los fusilamientos aquí en Porvenir, apareció Torre de la Cruz para verificar, digamos, de que se había efectuado, y no condenando el acto, pero digamos que sintiendo mucho lo que se había hecho. Y eso llegó hasta ahí nomás, porque aquí, como digo, nunca apareció nadie a preguntar nada. Entonces no iban a ser los compañeros de los diversos partidos que no iban a venir a preguntar, oye, ¿qué es lo que pasa? O sea, de casualidad se podía conversar con alguien, pero no había un real interés de otro organismo, como sucedió en Punta Arenas, y todo el mundo estuvo preocupado de Punta Arenas o a lo mejor de Natales, pero aquí no existió nada de eso. O sea, por lo tanto la gente de acá tuvo que batirse sola con lo que podía. Y de hecho nosotros tuvimos un exiliado que se llamaba Manuel Yáñez Garcés, que era secretario del Partido Socialista de aquel entonces, y que falleció por allá por el año 90 y tanto, un año antes que Carlos González, porque le había pagado los pasajes. González venía de Italia a Puerto Rico y de Puerto Rico a Magallanes, y sin embargo falleció en el intento porque venía ya con un cáncer terminal. Así que es la única persona nuestra que salió al exilio y que pudo ir a Santiago, y de ahí alguien lo protegió hasta que lo metieron a una embajada. Y el resto de los compañeros tuvo que estar aquí. Bueno, muchos perdieron la pega, no tenían por dónde en qué trabajar, además que el trabajo también era muy escaso, porque las fuentes laborales eran muy chicas, estaba solamente Socobabro, que era algo, en algunas oficinas públicas que había otro grupo, y el resto se tenía que batir entre lo que era la famosa esquina, los trabajos temporales, y de ahí prácticamente quedaban todos de mayo a septiembre sin ningún tipo de trabajo. O sea, por lo tanto,
era un campo fértil, digamos, para la época de la Unidad Popular, porque la gente se veía reflejada y sus cosas estaban dentro de lo que había que tener claro, y las ayudas que ellos podían recibir estaban, digamos, de parte del gobierno. O sea, por lo tanto aquí había como una simpatía grande que creo que una de las elecciones llegó a un 70%, digamos, la Unidad Popular contra el resto. A propósito de eso, antes que saltemos, no sé si se recuerda, a pesar de los tantos años que han pasado, aquí en Porvenir, por supuesto, la Unidad Popular estaba organizada, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical existían. En aquellos tiempos, posiblemente otros partidos también de la Unidad Popular de aquel tiempo. ¿Usted más o menos se recuerda quiénes eran los dirigentes aquí, los secretarios regionales de esos partidos, y qué suerte corrieron? Bueno, todos los partidos casi se desintegraron. Bueno, el Partido Socialista estaba con Manuel Yáñez, que era su secretario, que en ese tiempo se llamaba secretario general y no presidente como ahora. El Partido Comunista tenía en su tiempo a Hernán Alarcón, que ya está fallecido, y que también se desintegró, digamos, en el tiempo, porque de ahí ya vino el temor de ciertas cosas, y Alarcón se hizo comerciante y por lo tanto terminó siendo comerciante y ya dejando la política de lado. Los radicales, nosotros teníamos ciertas dudas, porque los radicales estaban en el periodo en que se habían dividido entre unos radicales de derecha y otros de izquierda, que no eran tan de izquierda tampoco, y que no trepidaban, digamos, si le ofrecían algún cargo en ascender a ese tipo de cosas, sin ningún miramiento. Entonces, tampoco nosotros creíamos que era más o menos. La Democracia Cristiana todavía tenía algunas personas, pero como ellos habían participado del golpe, no eran más allá que eso. Entonces está la Democracia Cristiana, está la Democracia Radical, estaba la parte de liberal y el Partido Conservador o Nacional, creo que se llamaba algo del estilo, que eran los partidos existentes aquí en ese tiempo. Pero los compañeros, pongámosle para hacerlo más específico, los compañeros dirigentes del Partido Socialista y del Partido Comunista fueron también detenidos aquí, ¿no? No, todos fueron detenidos. O sea, lo que pasa es que era como impresionante que a las 8:30 de la mañana, un golpe que todavía en Santiago no estaba tan seguro, ya aquí se tuviera la gente detenida. O sea, no era una cosa que se había improvisado de recibir la orden a las 8 o 6 de la mañana para decir que a las 12 ya sabían a quién tenían que ir a buscar. Porque dentro de los compañeros detenidos solamente hubieron 2 o 3 personas que no tenían nada que ver con nadie. O sea, que eran personas ajenas a todo, y quizás por un alcance de nombre o algo por el estilo fueron detenidos. Pero el resto sí ya estaba, por decir, como decía anteriormente, yo creo que a las 3 de la tarde, 4, ya estaban ya los 40 o 50 personas que, entre comillas, eran los más peligrosos que tenía aquí digamos, la comuna. Pero también estaba el hecho de que estaban todos, se habían tomado prisioneros a todos los empleados públicos de Porvenir. O sea, no sé si tantos eran participantes digamos, de esto, porque yo recuerdo que también las oficinas públicas eran escasas. No es como que ahora que está casi completo todo, pero en esa época eran muy pocas. Estaba impuesto interno, creo, estaba seguro social, y no había tesorería. Estaba impuesto interno 1 o 2 personas, y de ahí había una tesorería que correspondía al área municipal, que estaba, digamos, como separada. Bueno, toda esa gente vino, y de ahí, como ya no había más gente que traer, se empezaban a traer campesinos. Los campesinos también sufrieron bastante, porque a ellos su fuente laboral eran los perros más sus caballos, y salía aquí uno de Porvenir, digamos, y le mataba a los perros a los campesinos. Entonces le dejaba sin la fuente de trabajo. Por lo tanto, ese que es de mi edad, que fue compañero mío de curso, se llama Víctor Veros Petrich, y era uno de los encargados de ir a matar a la gente de afuera y a torturar, digamos, a los campesinos, que aún está aquí, vive aquí en Porvenir. Pero bueno, fue ese tiempo, a título del que el gallo no estudió nada, y al final terminó en nada, terminó siendo un camionero, y al final terminó arruinado. Pero bueno, él era parte de los que se prestaron para ese tipo de acción dentro de la comuna. Después el sobronaje era bastante
importante. Yo no sé si realmente había un soplanaje de ese tipo o ellos inventaban cada una de las acciones que tú, si ellos querían detenerte, por ejemplo, tú ibas a la esquina y decía usted en la esquina fue y dijo, eh, bueno, me acuerdo una de las cosas que me dijeron fue que yo había dicho milico de mierda, nos ganaron por 5 minutos. Entonces, preso porque yo ya estaba preparado para eso. Otra, me sacaron de la escuela con las manos en alto, con un fusil en la espalda, en horas de clase, y me pasean por el pueblo en esos jeeps, que eran como esos jeeps que cuando uno va a la selva de estos tipos descapotables, digamos, abiertos, y me paseaban por el pueblo, po. Y era para llevarme preso al regimiento, porque no tenían por qué hacer una vuelta tan grande del pueblo ¿para qué? ¿Para qué dar una vuelta al pueblo si yo tenía que ir derecho de la escuela ya 4 cuadras para allá y estar en el regimiento?